El 21 de enero de 1960, los diarios nacionales informaban sobre la virtual ruptura entre Castro y Franco. El gobierno mantenía su posición ante la demanda de los ferroviarios. Frondizi en televisión, la compra por YPF de 800 surtidores a Estados Unidos y el lanzamiento de un cohete ruso, entre otras noticias. Ese mismo día, aunque no aparecía en los grandes medios, pero sí en el diario La Acción de Henderson, en la ciudad de La Plata, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Oscar Allende, mediante el decreto 477, promulgaba la ley 6232, que creaba el partido de Hipólito Yrigoyen con cabecera en Henderson. Esto había comenzado muchos años antes, a principios del siglo pasado, con el paso por estas tierras del ferrocarril Midland, que designó con el nombre de Henderson a la estación local. Nació con el mismo nombre nuestro pueblo, ubicado dentro del partido de Peguajó. La Compañía de Tierras del Sud compró la estancia La Porteña de 6.000 hectáreas, que subdividió en planta urbana, quintas y chacras. A partir de los primeros remates comenzó a crecer el pueblo, con un comercio activo favorecido por la gran cantidad de quintas y chacras de explotación agrícola-ganadera intensiva que lo rodeaban, apareciendo los almacenes de ramos generales, otros negocios menores y también servicios públicos e instituciones. Entonces el pueblo creció, se consiguió la usina, se consiguió la formación de la primera institución cultural que era la Biblioteca Almafuerte. Íbamos creciendo con mucho entusiasmo. Los españoles se organizaron, hicieron la Sociedad Española donde se hacían la fiesta, al poco tiempo los italianos también. Entonces el pueblo iba creciendo con un empuje realmente extraordinario. Y Peguajó no se ocupaba de nosotros, para nada. Es así que el deseo de autonomía empezó a crecer con el correr, unos tiempos más, otros tiempos menos. Ante la necesidad de contar con un banco, en 1922, un grupo de productores de la zona solicita la autonomía, ya que no se podían instalar sucursales donde no era cabecera de partido. Finalmente, el Banco Provincia abrió sus puertas en 1924, pero sin cumplir aquel requisito. En 1925, que aparece La Acción, en su número inicial se habla de autonomía en un reportaje al delegado de entonces, don Juan José Espeleta. Así transcurren varios años en que las manifestaciones se limitan a reclamos aislados, aunque no exentos de hecho de violencia, como lo ocurrido el 25 de junio de 1933, cuando el señor Eudosio Chirino Ferreira, director del diario El Orden de la época, se trasladó hasta Peguajó, donde luego de un intercambio de palabras con el intendente del partido, señor Santiago Gallo, en la puerta de su casa, le dio muerte con disparos de un arma de fuego. Por comentarios de un testigo, esto habría ocurrido a partir de un artículo publicado por el periodista, en el que reclamaba para que los 70.000 pesos con que Henderson contribuía a las arcas municipales propendieran al adelanto edilicio de Henderson. Recién en 1945 comenzaron a hacerse más orgánicos estos pedidos. Las autoridades y vecinos reunidos en el Salón de la Sociedad Española
a través del voto de los presentes, eligió la Comisión Pro Autonomía de Henderson, que tuvo como presidente al doctor Saverio Galvani, padre. Te digo porque yo iba a todas las reuniones en la Sociedad Española. Era todo el salón grande, todo lleno de mapas y problemas, ¿viste? Y venían. Había lo bueno que tuvo Henderson, que estuvo muy unido, la primera vez que ni políticamente estuvo tan unido como con la autonomía de Henderson. Y te digo por qué. Henderson formó una comisión de todos los clubes, de todos los negocios, cooperativas, todas las instituciones que tenía Henderson, tenía un tipo representándolo. Entonces, ¿qué hicieron? Como hacer la cooperativa agropecuaria, la industrial, los acopiadores particulares, los carniceros, la sociedad española, la sociedad italiana, todos de los clubes, Fútbol Club, San Martín, Unión Deportiva, todos tenían un representante por cada institución. Entonces, ¿qué hacían? Cada uno tenía su opinión. Iban a la mesa del DACE, en la Sociedad Española, era una mesa grandísima con planos, todos con planos. El boticario de Lupi llevaba un croquis, el otro llevaba una moción, el otro todo. Ahí te vino todo el pueblo de Henderson, ¿te das cuenta? Su primer tarea fue entrevistarse inmediatamente con el gobernador de facto Juan Atilio Bramuglia, quien, impuesto de la situación, prometió visitar Henderson en el mes de marzo, lo que finalmente no se concretó por motivos desconocidos. Igualmente, se presentó ante las autoridades municipales y provinciales un petitorio y memorial pro autonomía de Henderson. Hay unos cuadernillos que están muy bien hechos, con tapas color celeste, donde hablan de todo el potencial económico, de todos los chacareros que hay, la cantidad de hacienda y todas las industrias, los comercios, todo se habla en el año 45. En él se hace un minucioso y detallado estudio, junto a estadísticas y comentarios vinculados con la importancia agropecuaria de la zona, percepción de impuestos del pueblo, presupuesto de gastos para el proyectado municipio, demografía urbana y rural, estadística agrícola-ganadera, nómina de productores, comercios e industrias, agencias y representaciones, entidades sociales, culturales y deportivas, hospital, iglesia, correo, escuelas, profesionales y un plano del futuro partido que incluía a Magdala y Monescazón. No obstante, todos estos esfuerzos fueron en vano, ya que este petitorio fue rechazado por las autoridades competentes. Era un entusiasmo de estos hombres que terminarían el trabajo re tarde y se reunían hasta no sé qué horas, porque era así, se reunían de noche, que es cuando les quedaba un tiempo, y si al otro día había que volverse a reunir, volvían, aunque estuvieran medio dormidos. Eran gente que trabajaban al frente de sus negocios. Acá esta gente empezó en el 45 antes con la autonomía. Se puso más activa en estos años que le vieron una salidita, pero no iban a dejarlo a Pehuajó tranquilo hasta que no lo dieran la autonomía, así que creo que... Al año siguiente, y de acuerdo a los cambios políticos registrados en el país, renunció la comisión original, eligiéndose el 7 de julio de 1946 una nueva, encabezada por el señor Jorge Felay, quien por medio de un productor local consiguen entrevistarse con el gobernador de la provincia, Coronel Mercante, el 14 de agosto del mismo año. Los primeros años fue bastante duro, porque Pehuajó no sería, su delegación, que era Henderson, que era rica. A mí me tocó encabezar varias reuniones, porque yo era amigo del gobernador Mercante, muy amigo, y la audiencia las conseguía yo por teléfono, tranquilamente. Así que fui con las fuerzas vivas de Henderson,
2 veces o 3, pero no pudimos hacer nada con la gobernación de Mercante, pese a de que él nos atendía muy bien. El 4 de mayo de 1947, en el Salón de la Sociedad Española, mediante Asamblea Popular, se renueva la comisión que continúa con gestiones, pero sin resultados por varios años. Cuando yo estaba estudiando en Pehuajó, un día paso por la calle Mitre, que es muy poco porque en la pensión en aquellos años teníamos 18 años y no podíamos salir sola, que se yo, porque no teníamos los padres. Resulta que salimos con mi amiga, un cartel gigante que unía desde el Hotel Piccolini, más o menos a lo que es hoy la Confitería Torra, grandote en color verde, que no me lo olvido, que decía: acá está la cultura y la civilización aquí en Pehuajó, la barbarie y los indios en Henderson. Grandote el cartel. Ay, lo que me cargaban al otro día en la escuela: esta es una india más y es de Henderson. Era la única que había de Henderson. La cargada de los compañeros. Ese cartel estuvo yo no sé cuántos días, porque Pehuajó se puso en guerra contra nosotros. Henderson estaba en perfectas condiciones y obviamente que Pehuajó luchaba para no perder a Henderson, porque tenía una muy buena recaudación de la zona. Entonces no quería perder, ese ingreso. Y ahí venían todas las discusiones y los problemas para poder liberar esta zona. En un primer momento hubo un proyecto muy anterior, me parece, que firmaba, yo no firmaba, en esa época era menor, pero mis viejos, mi familia, todos mis tíos, todos estaban de acuerdo. Era muy completa la opinión de todos para que se hiciera la autonomía, para pedir la autonomía. Estaba todo el mundo de acuerdo en eso. Si no había detractores, no había... todos opiniones favorables. A mí me parece que por eso surgió de manera tan brillante esto de la autonomía. Yo creo que Henderson a Pehuajó le aportó mucho. No le convenía a Pehuajó que Henderson se desprendiera. Yo creo que ese fue uno de los problemas también, que no querían dejar ceder tierras. Y sí, se venía escuchando y se hablaba mucho. Pero no se sabía si se iba a conseguir. Ya te digo, había muchos problemas. Principalmente la presión que hacía Pehuajó. En 1957, nuevamente se presenta un petitorio y memorial acompañado por 600 telegramas despachados por vecinos ante el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, señor Adalberto Reinal O'Connor, quien era propietario en cercanías de Henderson de la estancia El Moro, lo que generaba muchas expectativas, aunque tampoco se tuvo el resultado esperado, ya que se estaba en cercanía de las elecciones a realizarse en febrero del año siguiente. Se trabajaba muchísimo en la parte de agricultura, ganadería. ¿Y qué ocurría? Eran épocas en que el productor vivía en el campo. Entonces, todos los trabajos se hacían en familia y se hacían maquinarias, se ponían en trabajo, y cuando hacía falta, en mayor cantidad de mano de obra, se contrataban peones para los distintos trabajos. Comercialmente también, porque siempre que el campo anduvo bien, los comercios también funcionaron bien. Había mayor demanda en los distintos elementos, ¿cierto? Había movimiento comercial para lo que era la época, había industrias, había movimiento social, mucho, porque teníamos cine, teníamos los clubes, se hacían las tertulias los días famosos, tertulias los días domingo,
donde iban toda la familia, iban los hijos por un lado, los padres por otro. Sí, había mucho movimiento social. Claro, es la época donde yo empecé a trabajar y se veía muchísimo movimiento referido a la cantidad de habitantes que tenía Henderson en ese momento, calles de tierra, pocos vehículos circulando, pero había una buena actividad. En lo mío en particular, referido a lo que era el movimiento de los talleres mecánicos y todo eso, y todos trabajaban muy bien. Y la parte comercial, había enormes comercios, te digo, tomando como vara lo que era Henderson en ese momento, y muy lindo ambiente social había, muy lindo ambiente social. Los clubes eran una hermosura de gente concurriendo a todo horario al club, a los clubes, y los fines de semana había fiestas, y el movimiento de la autonomía fue favorecido enormemente por el nivel que tenía Henderson de actividad. Bueno, el pueblo en sí, viste, en general era un pueblo muy hermoso, lo único que a la par de los otros pueblos que había al lado era un pueblo, una ciudad parecía, más que Monescazón, que Madala, que bueno, todo lo que hay alrededor, Herrera Vega, que no tenía nada. Bueno, era un pueblo muy lindo, los conocíamos todos, era muy familiar. Sí, actividad deportiva tenía todo, tenía fútbol club en aquel tiempo, tenía cancha vasca, tenía fútbol, la cancha de fútbol estaba para el lado del hospital, a 1,5 cuadras, 2 cuadras. Después estaba la cancha de Juventud Unida, que fue la segunda cancha que tuvo Henderson. Y tenía después el Club San Martín. Y bueno, después en deporte había de todo clase de deporte. En aquellos años estaba el Club Cervantes. La primera cancha de básquet que hubo en Henderson fue la de Cervantes. La salida más linda que había era la calle Florida y Rivadavia. Era de la esquina de Bolic, de la gomería Bolic, hasta la esquina de la tienda del Gaucho, y de la esquina del Gaucho hasta la esquina de Terrero, frente a la Orpamar, que era la estación de servicio. Esa era la salida, caminaba, la gente se llenaba de veredas de punta a punta y mesas en la calle. El 20 de noviembre de 1957, y como inicio de la campaña a las próximas elecciones, se hizo presente el candidato a gobernador por la provincia, doctor Oscar Allende, quien al hacer uso de la palabra se comprometió a dar la autonomía a Henderson. Finalmente, se realiza el acto eleccionario y resultan elegidos los candidatos de la UCRI. A presidente, Arturo Frondizi; gobernador, el doctor Allende; intendente, Julián Landa; y el doctor Saverio Galvagni como consejero escolar. Se iniciaba allí un camino firme hacia el logro tan ansiado por nuestro pueblo, aunque faltaban sortear varios escollos todavía. Cuando había la posibilidad que llega Allende a la gobernación, con su amistad con el doctor Galvani de toda la vida, aparece la posibilidad, y Landa en Peguajó, la posibilidad de que teníamos una triada, digamos, de que podían hacer fuerza para obtener la autonomía. Se reunía mucho con el doctor Oscar Allende, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eran muy amigos ellos, muy amigos. Entonces, el doctor Galvagni venía con información que se lo, digamos, informaba a la comisión que estaba trabajando en eso también, junto al doctor Galvagni. El viejo dijo, si no lo saco ahora, pienso yo que debe haber dicho eso mi padre, ¿no? Si no sale ahora, no sale más. Porque cada vez se ponía más difícil. No reunióse, no en un acto político que se hizo en Henderson, sino hizo una promesa de que iba a luchar por la autonomía de Henderson, porque todavía Henderson estaba perteneciendo a Peguajó. Eso creo que hizo ese compromiso,
Y bueno, de ahí empezaron las reuniones con sus amigos en Henderson, porque, te digo, el hijo de Henderson estaba en Bolívar, pero sus padres y su familia estaba toda allá. Él presentó un proyecto, lo que no me acuerdo en qué año fue, en Henderson, y creo que se demoró mucho en definirse, porque claro, se le sacaba tierra a Bolívar y se le sacaba tierra tenía que ceder Bolívar en cesión de tierra y Peugeot también, y eso es las conversaciones que yo escuchaba. Y en la parte de Peugeot parecía que no querían ceder tierra, o menos o más, un pedacito, lo que sé que, y ahí fue donde se fue demorando un poco, y bueno, hasta que al final creo que hubo una nueva presentación, una reforma del proyecto, y que estaba de gobernador, estaba Allende, pero sí que el papá le puso mucho el hombro y el énfasis para que eso se pudiera salir a la luz, eso lo tengo muy claro. En reunión de la comisión con el gobernador en octubre de 1958, se resolvió que el nuevo partido llevaría el nombre de Hipólito Yrigoyen. El diario La Acción, dirigido por don Ramón Mas, fue uno de los pilares fundamentales de la conquista, ya que era el órgano de difusión por excelencia que a través de sus números iba informando a la población paso a paso los acontecimientos. Ramón lo apoyaba, pero siempre a través de su periódico, lógicamente, para separarnos de Peugeot, sí. Un diario muy lindo. Ponía cosas de las chicas, de las parejas, y de política, bueno. O sea, lo local salía en el diario, acá en este lugar, en el diario La Acción. La Acción cumplió una tarea pero fantástica, ¿sí? Porque se preocupaba por mantener informado a la gente día a día, y era que queríamos saber noticias, cómo marchaba todo, cómo el proyecto tuvo idas y venidas, y entonces la gente queríamos saber. Y diarios de fuera no llegaban, llegarían los diarios nacionales, pero no traían ese tipo de noticias. Porque Ramón traía todos los, en escrito a máquina, lo que iba a publicar. Entonces papá estaba comiendo y Ramón aparecía. Y Ramón le decía como sobrenombre Doctorio, le decía. Doctorio, ¿qué le parece esto? Entonces el viejo estaba comiendo, leía, no, Ramón, esto no lo podés publicar. Esto es una bomba de tiempo. Bueno, iba Ramón y corregía otra vez, y al rato aparecía, y ¿qué le parecía? Bueno, sí, esto está bien. Sí, fue un diario muy, ¿cómo te podré decir? No exagerado en la defensa de la autonomía, lo hacía con mucha altura y hacía sentir su pensamiento, apoyando a la comisión, apoyando las gestiones, nos las daba de conocer todo lo que hacía la comisión, todo lo que viajaban. Estábamos informados a través de ese diario. Los vecinos también hacían su campaña, en los clubes, los actos públicos, y hasta cuando estaban de vacaciones promovían sus deseos de autonomía. El intendente y consejo deliberante de Peugeot apoyaban nuestra autonomía, no así las fuerzas vivas de Peugeot, entidades vinculadas con el comercio, la industria, el sector agropecuario, incitando a los pueblos cercanos como Magdala y Monescazón a que acompañen dicho rechazo. Se
que nosotros hemos ido a ver a Landa, que eso lo tengo muy grabado, en enero, hacía calor, fuimos toda la familia y estaba Landa, y recuerdo que recorrimos así la pileta municipal había de ser, y estaba papá con Landa, estábamos toda la familia juntos ahí, no sé, viste, que hablaron adentro o entre ellos, pero papá lo fue a ver a Landa, se llevaban muy bien, papá iba mucho a Pehuajó, hacían muchísimos viajes a Pehuajó, o sea, se llevaba bien con Landa. Y cuando ya avanzaba la autonomía, que ya había un clima relativamente, pues esto ha sido décadas, más de una década que se luchó, cuando había la posibilidad que llega Allende a la gobernación, con su amistad con el doctor Galvani de toda la vida, aparece la posibilidad, y Landa en Pehuajó, la posibilidad de que teníamos una triada, digamos, de que podían hacer fuerza para obtener la autonomía. Monescazón nunca nos quiso, por lo tanto no quiso formar con nosotros. Magdala, no, ahí llegamos hasta ahí, muy indiferente. ¿Cuál fue el problema? Monescazón. Fue el problema más grande que tuvimos. Pero tuvimos la gran suerte nosotros, que teníamos a Pablo J. Landa, que era el intendente de Pehuajó, que era la mano derecha nuestra, era de las mismas ideales políticas con Galvani. Y de acá de Bolívar lo tenemos a Domingo Santos, que era diputado. Bueno, la cuestión del problema era Monescazón, y se le había encapritado, pero como Landa era el capo ahí, te das cuenta, teníamos a Cumba de Madero, el doctor Cumba, y teníamos todo a favor nuestro, todo eso, ¿te das cuenta? El 21 de enero de 1959 entra en la Cámara de Diputados un proyecto del Ejecutivo Provincial y fue retirado del orden del día por considerar el cuerpo que no había urgencia para su tratamiento. Vuelve a ingresar en el mes de mayo y es aprobado en diputados el 28 de octubre de 1959. No obstante, sufriendo una reducción de su proyecto original, ya que no incluía Magdala, Asturias ni Monescazón. Mi padre se sintió, te diría, como traicionado por dentro de los políticos, de sus partidarios. A él le habían prometido una cosa de los límites del partido que abarcaría Monescazón y Magdala, que era una extensión, yo no sé cuánto sería, pero arriba de las 250.000 hectáreas o 300 sería el partido. Monescazón hizo un tipo de referéndum, si quería quedarse con Henderson o con Pehuajó, y ganaron por muy pocos votos, creo, los que querían seguir con Pehuajó. Pero igual hubiera quedado Monescazón y hubieran quedado anexadas un montón de hectáreas. Ponele Madala, que no tenía prácticamente población. Se hablaba mucho en las chacras, y aquí en los clubes había reuniones en Unión Deportiva, en Fútbol Club, ¿cierto? Que eran los dos clubes que funcionaban a full en aquellas épocas. Y allí se reunían también gente de aquí de la ciudad, y se hablaban de estos temas. En la medida que se iba avanzando, cada vez más fuerte era había una tirantez grande después con el tiempo con la gente de Pehuajó, una tirantez fuerte. Lo que se pidió la autonomía, lo que le costó a Pehuajó largar a Henderson, años de lucha y de firmas a los vecinos, porque claro, pero dice que era muy buena lechera para Pehuajó. Pero ante el dilema de aceptar lo ofrecido o no tener por muchos años autonomía, los nuevos límites permitirían desarrollo y progreso como ente municipal. De esta manera, ya contábamos con media ley. Pese a las presiones de toda índole que se soportaron, como la visita de una comisión de la Cámara de Senadores que llegaba a escuchar las partes y se reunió en el Club Unión Deportiva con la comisión local, en contraste con Pehuajó, donde se pidió un cierre de comercio y en la reunión se dijeron inexactitudes fabricándose cifras. No obstante,
Esto es aprobado en Cámara de Senadores con modificaciones el 29 de diciembre de 1959 y finalmente sancionada en diputados el 13 de enero de 1960, lográndose la ansiada autonomía por la que tanta gente había trabajado y luchado muchos años. De lo que fue el 13 de enero, cuando se aprueba en Cámara de Diputados la ley en la cual se decreta la autonomía de Henderson. Tengo un vago recuerdo, sí, que se anunció la noche anterior con ese tipo de tirar unas bombas, y me parece, tengo la remota idea que fueron acá enfrente a mi casa, en la vereda del diario La Acción. Y no, y te podés imaginar, el pueblo ya se dio cuenta que era la autonomía de Henderson, porque hablaban de veto y qué sé yo, que se vetaba, que no se vetaba, y bueno, salió favorable, ¿viste? Andaban por todos lados, gente con coches, ¿cómo es? Corneta y grito y todo, y bandera. Porque todo el pueblo ahí salió de todos políticos, no políticos, porque fue el pueblo lo que salió completo, ahí no hubo indivisión, no había bandería, no. Esa noche fue una noche de algarabía, tocaban bocinas, bombas de estruendo y eso. Y lo que sí me acuerdo, por trascendido, que había un señor que se llama Baroni. Era un radical, de esos radicales al 100%. El hombre, cuando sintió las bombas de estruendo, salió en calzoncillo corriendo de su casa. La mujer corriendo por detrás de él para alcanzarle los pantalones. Eso es una anécdota que ha trascendido, y yo sé por papá, ¿viste? Bueno. Así publicaba La Acción en su portada e invitando a esperar al doctor Galvani a la estación del ferrocarril. Fue una fiesta. Más de 3.000 personas lo esperaban en el andén y cercanías de la estación. Henderson era autónomo. ¿Quién la consiguió? Entre lucha y lucha, el doctor Galvani, Saverio Galvani, padre, no lógico. Y bueno, fue un acontecimiento tan grande que lo fuimos a esperar a la estación de ferrocarril. En Barrera tenía un avión amarillo. Él venía de María Lucila para acá, y cuando el tren iba llegando a Henderson, hacia el saludo, ¿viste? Como que ya el tren iba llegando a Henderson. Vos sabés, la gente que había, hermano. Ese andén lleno, afuera lleno. Bueno, ¿para qué te voy a contar? Ahí llegó el doctor Galvani. Las locomotoras en el galpón, cuando el tren estaba llegando, empezaron a sonar los silbatos de la locomotora. Y toda la gente ya esperando la estación. Y ocurrió algo un poco cómico, si se quiere, porque al pasar el paso a nivel, el tren, que está un paso a nivel que existía aproximadamente 2 cuadras de la estación, no se sabe quién lo puso, pero había elementos explosivos como para festejar. Esos elementos explosivos que estaban sobre los rieles hicieron las explosiones como si fueran bombas. Cuando se detiene el tren frente a la estación, estaba, ya te digo, muchísima gente. Pues yo estaba ahí, tuve la suerte de estar ahí, y se bajó el guarda asustado, con unos nervios terribles y muy nervioso por esa situación de las explosiones ahí en el paso a nivel. Así que fue bastante divertido el tema. Era para festejar, claro. Una multitud impresionante en la estación, pequeña, muy pequeñita, y metida entre ese gentío
y que lo esperaba mi papá. Para mí fue una cosa que me quedó muy grabada, muy emocionante, porque yo veía a toda la gente reunida y esperando a mi papá. Y fue algo muy, muy, muy... que no lo voy a olvidar nunca. No lo voy a olvidar nunca, porque estaba todo el pueblo reunido ahí esperándolo en la estación. Por supuesto que ahí fuimos con mi madre, fui yo y eso. Ni bien el viejo bajó, yo me prendí del brazo de él y iba atrás de él. Eso me acuerdo. Me acuerdo que mi padre siempre usó traje, que bajó con un traje blanco. Y bueno, yo a mi padre lo veía, qué sé yo, como... Eso era como un dios para mí, mi padre. Lo miraba como un líder, ¿viste? Cuando el tren llegó, bueno, todo el mundo agruparse para saludar al doctor, darle la mano, darle un beso. Que todos íbamos a saludarlo. Entonces era un poco tumultuoso. Hasta a lo mejor el doctor estuvo hasta un poco incómodo, me parece, en el enorme gentío que se le venía encima a saludarlo. La gente que había, medio pueblo por lo menos. No era muy grande el pueblo este tiempo, pero había mucha gente. Y yo te lo andaba cuidando, no sé, sacaron fotos y todo. Yo lo andaba cuidando porque decía, me van a matar, con vino, me van a matar. Y yo los cuidaba, sacaba a la gente, perdí la gorra, y después me la traje. Desde ahí hasta el monumento, la calle llena, las veredas llenas, no se podía ni caminar. No lo dejaban el pobre doctor Galvani, traje blanco, venía pobre, transpiraba, la calor. Bueno. Allá, Mario Guibelalde con el catango, con los dos altavoces allá. Y la gente caminando para allá, ¿viste? La gente lo quería saludar, lo apretaban, que yo, y subió a un coche que yo creo que era me parece que era tipo Ford 37. Y yo iba en el estribo. Viste que tenían un estribo los autos de antes. Bueno, yo iba ahí, iba al lado de mi viejo. Y me acuerdo cuando paró el coche en la esquina de la calle Rivadavia y Florida. Todo el mundo, motos, era una algarabía, banderas, todo eso. Y bueno, ahí mi padre dirigió unas palabras, qué sé yo, bueno. De ahí del monolito ese para atrás había gente también, o sea que había casi de la mitad de la cuadra de Tamorenea más hasta la estación. Era gente, porque era gente, y ahí veía radicales, peronistas, de toda gente, grandes, ricos, pobres, todo abaní. Nos seguimos hasta la casa y te digo que nadie se movía. Además, logramos entrar hasta el porche de la casa. No sé cómo llegamos hasta ahí, si la misma gente nos empujó o uno fue a los empujones para estar más cerca. No, hasta la casa de él cuidado, no solamente yo, había estaba Basualdo, Valverde, yo no sé cuántos, 4 o 5 vigilantes ahí. Se vinieron para acá, yo me acuerdo todo pisoteado el jardín, y ver a toda la gente acá, metida acá en el jardín, aplaudiendo, vivando a mi papá, y él volvió a hablar acá. Papá le agradeció, se subió arriba de una de las sillas que teníamos y agradeció a la gente que lo había acompañado. Viste, eso fue muy emocionante para toda la familia, viste, el agradecimiento del pueblo hacia mi padre.
Así que veníamos del campo derechito a la casa de los abuelos. Y cuando llegamos se comentaba que había una gran fiesta porque la autonomía de Henderson. Y yo, con unas amigas, con 2 amigas más, salimos a dar una vueltita por la plaza. Mientras tanto llegaba gente y gente, pero una algarabía. Y en determinado momento, a la tardecita, vino el doctor Galvani, que en algo se subió porque lo veíamos, y dio un discurso, pero que la gente aplaudía y estaba una alegría enorme. Y así que esa noche hubo un baile alrededor en el medio de la plaza. Así que me dieron permiso para empezar a bailar esa noche. Por eso que la autonomía a mí no se me borra de la memoria. Finalmente, la ley 6.232 fue promulgada por el gobernador de la provincia, Dr. Allende, el 21 de enero de 1960, la que se toma como fecha aniversario de la autonomía y publicada en el Boletín Oficial el 29 de enero. Al mes siguiente, el 21 de febrero, se realizaron los actos celebratorios de la creación del distrito, los que contaron con la presencia del gobernador y otras autoridades provinciales. Lo primero que se hizo en la plaza fue una misa en la Plaza Belgrano. Después siguió con el descubrimiento de una placa Hipólito Yrigoyen, ahí en la diagonal, que es Hipólito Yrigoyen. Había que recibir al doctor Allende. Venía en avión, no teníamos pista. Bueno, ¿dónde se hacía la pista? Bueno, en los Patrocinios Ramos. Al lado de la Asociación Rural, a la entrada, a mano derecha. Bueno, ¿cómo ubicaban a dónde aterrizaban? Juntaron ramas, hicieron una humareda, ¿viste? Entonces era la señal como los indios. Ahí paraba el avión. Y yo, con el jeep, lo fui a buscar. Qué emoción, te podés imaginar. Llevar al doctor Galvani y recibir al gobernador de allá para aquellos años. Lo saco y salí yo de traje y corbatita, ¿viste? Bueno, fuimos por el hospital, agarramos la avenida Rivadavia derecho y pasábamos frente a Unión Deportiva, que en aquel tiempo, el Ñato, mi tío, era el presidente y estaban haciendo ese club nuevo. Con la pileta, estaba la SATI en aquel tiempo, que era el que dio todo eso, y la Escuela Santa Teresita. Cuando pasamos enfrente, ya el doctor Galván empezó a manguear. Sí. Y le dice el doctor Galván, che, dice, le decía, viste, al gobernador, che, le decía, acá, a esto de acá, el club, hay que ayudarlo. Y a estas monjitas acá enfrente también, Bueno, dejate manguear, dice, ya me empezaste a manguear, no has entrado, todavía ya me empezaste a manguear, le dice, te lo juro por mi hijo. Mira. Bueno, de ahí llegamos a la municipalidad, que la gente así, no los dejaban ni mover, hermano. Bueno, y entonces empezaron los discursos, el agradecimiento y qué sé yo. En la municipalidad habló el ministro de gobierno, después habló mi padre, después habló el gobernador y después intervino Santos. En un momento de ese discurso que hacía Allende, mi padre le pide una autorización si le da permiso para aclarar algunas cosas, y subió no sé si subió o se quiso subir, realmente me dijeron que se quiso subir así como vos, lo pararon y Allende le permitió que subiera. La autonomía de Henderson se salió porque él presentó y se luchó, pero el primer proyecto se lo presentó él. Entonces, bueno, mi padre ahí habrá puesto su disconformidad con lo que había dicho Allende y ahí... Y fue, viste, una discusión y después pasó todo.
Hubo desfile de maquinaria, mostrando todo el potencial económico que había. Ya cuando hacía un largo rato que estaban pasando las máquinas, todo eso, el doctor Allende le dice al doctor Galvani y le dice: escúchame, Saverio, vos me parece que me estás metiendo la mula aquí. ¿Por qué? Dice el doctor Galvani. Se sonreía, ¿viste? Porque ¿cómo puede haber tanta cantidad de maquinaria aquí? Yo creo que vos me estás haciendo girar todo esto alrededor de la manzana y están pasando siempre las mismas máquinas. Eso fue muy gracioso. Y los que estábamos pegados ahí al escenario, ahí, que escuchamos, y fue una risotada de aquella, ¿viste? Fue muy gracioso eso. Y fue un toque muy lindo que le dio el doctor Allende a eso. Ese día 21 de febrero se realizaron distintas actividades, entre las que se destacaba la toma de posesión del doctor Galvani como comisionado municipal y un almuerzo popular para todos los vecinos. Entonces viene la organización para hacer la fiesta. ¿Dónde se hacía la fiesta? Y que acá, que allá, qué mejor lugar que la Quinta Casa Juga, allá, frente a la feria. Todo lleno de árboles, ¿viste? Pero había que hacerla la fiesta. Y cómo se pagaba y cómo se hacía. Bueno, ahí no sé, empezaron a donar de un lado, del otro, y qué sé yo, para acá se hace la fiesta. El asado, pero era una cantidad de carne que había, pero fue un festejo impresionante, cantidad y cantidad de carne que fue todo el pueblo. Había un molino con tanque, ¿viste? Y lo llenaron y pusieron todo el vino, las botellas, cualquier cantidad, adentro del agua, dentro del tanque. Y bueno, comieron ahí, comimos todo, y la gente cuando se iba a agarrar una botella, se la llevaba. Pero ¿sabés? La gente se iba con la botellita. Esto es anecdótico, que no está publicado en ningún lado, es que mi padre viene con el gobernador, viene a casa, y entonces papá le dice: doctor Allende, ¿no quiere descansar un poco? Y dice: mire, amigo Galvani, algo así le dijo, la verdad que me dormiría una siesta. Y durmió la siesta en la cama de mi padre, en la cama grande de mis padres. Ahí durmió la siesta el gobernador. Se levantó de su siesta y se fue al campo de Patrocinio Ramos y tomó el avión. Eso es, muy pocos lo saben, pero viste, para nosotros fue muy emotivo. Pero allí no terminarían los problemas para nuestro distrito, ya que el 29 de junio de 1960 entró en la legislatura un proyecto de ley del diputado Antonio Marchelletti del distrito de Caseros, actual Deró, para rectificar los límites de Hipólito Yrigoyen, retirándole la estación Enrique Lavalle, compensándolo con 7.000 hectáreas de estancia La Laura del partido de Pehuajó, los que quedaron fijados en forma definitiva. Y después con Lavalle también ahí hubo una discusión bastante fea. Mi padre, yo me acuerdo que me llevó a mí a La Plata, le decía que yo quería ir con él a La Plata, y nos recibió el doctor Allende, y que ahí extendieron unos planos de toda acá la jurisdicción, y después pasó por otra oficina mi padre, la del ministro de gobierno. Y bueno, mi padre empezó a discutir. Yo nunca lo había visto discutir ni decir malas palabras, mi padre. Jamás dijo malas palabras acá en mi casa, no, nunca. Y se empezó una puteada, va y puteada, porque lo habían traicionado. Lo habían traicionado, porque le habían dicho una cosa que sí, y después le achicaron el partido. El viejo quería que el partido fuera más grande, en extensión más grande, para recaudar más recursos y eso.
Bueno, eso fue posteriormente. Comenzó así una nueva etapa para Henderson, como cabecera del partido de Hipólito Yrigoyen y para los pueblos que lo integran, Herrera Vega, María Lucila y Coraceros. Estos dos últimos transformados en paraje al levantarse el ferrocarril, funcionando en ellos solo establecimientos educativos. A partir de allí, el pueblo comenzó a elegir sus propias autoridades, lo que desarrolló un activo crecimiento en obras públicas, salud, educación, cultura, deporte y múltiples actividades que dieron un nuevo empuje a la comunidad. Totalmente positivo fue la autonomía de Henderson. Tenemos prácticamente las mejores tierras, los mejores campos, los institutos, la educación que hay, todas las cosas que se han creado. Se ofrecieron distintas oficinas públicas, distintos negocios. Se cambió fundamentalmente en un montón de cosas. Hemos luchado, porque los intendentes han luchado todos de que le alcance el presupuesto que tiene Hipólito Yrigoyen, pero se han logrado. Hemos logrado ayuda de la provincia, hemos logrado esto, hemos logrado lo otro y hemos crecido, lo más importante. Hemos crecido culturalmente, hemos crecido institucionalmente, muchísimo, que eso es lo importante. Entiendo que Henderson se mantenía solo, que no era tan cierta ese argumento de que Henderson no se... No, a mí me parece que Henderson lo demostró enseguida, Que la gente que siguió, ya no delegación, sino municipalidad, se preocupó mucho por el pueblo. Acá se hizo mucho la gente, estaban la comisión de fomento, estaban comisión pro hospital. Nosotros hemos crecido con gobiernos que a veces no han podido hacer más cosas, pero se han hecho muchas cosas y hay que seguir luchando. Pero se sufrió un poco. No había quien le diera la guitarra, el gobierno. Acá se tenía que mantener con lo que entraba de los impuestos de acá, en la municipalidad, digamos. Pero anduvo bien. Porque uno leyendo la historia ve qué pasaba con este pueblo o con todo lo que ocurría, todo el dinero que salía del erario público, ¿a dónde iba a parar? Empezás a vivir la vida y te pones los pantalones cortos. Y después cuando alcanzás a ponerte los largos ya es otra cosa. Así fue Henderson. Se sacó los pantalones cortos, los tiró al diablo y empezó a trabajar con los pantalones largos. Una mención especial merece el doctor Saverio Galvagni, principal artífice de esta conquista. Nació en Bolívar el 20 de junio de 1901, recibido en 1926. Llega a Henderson en 1927 como médico de policía, a la vez que cuenta con su consultorio particular, siendo fundamental impulsor del hospital del que fuera director cuando estaba a cargo de una comisión de damas, el que actualmente, ya municipalizado, lleva su nombre. Políticamente, militó en la Unión Cívica Radical, siendo diputado nacional entre 1946 y 1948. Luego continuó en la Unión Cívica Radical Intransigente. Con la autonomía, fue nombrado comisionado y en un reportaje por Radio Colonia decía lo siguiente: Doctor Allende, gobernador de nuestra provincia, me distinguió con este honroso cargo. Además, él mismo fue quien presentó a la legislatura el proyecto de ley para la creación de nuestra ciudad. Nuestra lucha autonómica fue extraordinaria y de largo tiempo. Ningún vecino dejó de luchar y hacer toda clase de esfuerzos y sacrificios hasta que por fin las cámaras comprendieron ese anhelo justo y el 13 de enero del año pasado se hizo común. En enero de 1962
renuncia a ese cargo para presentarse como candidato a intendente en las elecciones a realizarse pocos meses después. Pero la muerte lo sorprende el 27 de febrero de 1962 a los 60 años de edad. Un pueblo triste y dolido acompañó sus restos en la despedida. Anualmente, al cumplirse cada aniversario de la autonomía, se lo recuerda oficialmente con la participación de autoridades, familiares y vecinos. En el año 2010, al cumplirse el 50 aniversario de la autonomía, se realizaron grandes festejos para homenajear a aquellos vecinos que a mediados del siglo pasado lucharon para conseguir la independencia y ser artífices de nuestro propio destino. Hoy se cumplen 60 años de la creación del partido de Hipólito Yrigoyen, lo que significó el logro de la tan anhelada autonomía política y administrativa respecto de Pehuajó. Fue el punto culminante de un largo y difícil proceso que abarcó casi 4 décadas, motorizado por una comunidad que sufría el abandono de las autoridades pehuajenses. Durante ese periodo, se vieron nacer y disolver varias comisiones de vecinos que luchaban a favor de la autonomía, apoyando o generando proyectos que partían de la comunidad o de poderes políticos. A partir del 21 de enero de 1960, los vecinos de Henderson y todo el distrito de Hipólito Yrigoyen, más allá de nuestros aciertos y errores, idas y venidas, coincidencias y diferencias, asumimos plenamente la responsabilidad sobre nuestros destinos. Felices 60 años de autónomos a todos los habitantes de Hipólito Yrigoyen.